Bueno, y en otra entrevista con el metalero estamos por aquí en la tienda de la empatía con una persona que me ha llamado mucho la atención y él es el señor Daniel Sampero Espina, que lo veo muy serio, por eso le quiero Serísimo. preguntar, ¿usted siempre es así de serio o siempre es así de payaso? ¿O cómo nivela eso? No, yo creo que en la vida real, digamos, no soy payaso, o sea, no, diría que incluso soy tímido. Y pues bueno, tengo un sentido del humor, digamos, que para hablar con amigos de cualquier tema y tal, pero esa cosa histriónica, medio payasa y tal, generalmente hace parte de un personaje digital. Y como grabar en digital, y usted lo debe saber, no requiere de tanta gente ni de tanto esfuerzo, pues yo grabo literalmente solo con un trípode, entonces pues ahí es más fácil payasear, pero el Y, resto suele estar así. y usted entra como en una especie de personaje, como una especie de ritual. ¿Cómo hace para sumergirse un poco en ese mundo de Circombia, del cual viene siendo usted un presentador con un tinte, pues? Sí, entro como en un tono. O Ajá. sea, sé que debo hablar en un tono a una velocidad determinada, como que tengo claro el formato. Pero es primero una actividad solitaria. Nadie me graba, siempre me grabo solo. Y segundo, suele ser estresante porque grabo con dos gatos, son como parte del set que hay, dos gatos Sí. que se volvieron personajes del formato de Circombia. Los Nicolases. Los Nicolases, exacto. Mi hija siempre me ha regalado cosas que ella quiere. O sea, desde siempre yo cumplía años y llegaba con una Barbie y me la daba de regalo y claro, era para ella. Entonces el último regalo de cumpleaños fue dos gaticos chiquitos y esos gaticos pues se la pasan ahora conmigo y fueron creciendo y ahora ya están grandes y Sí. eso fue por los días en que Petro se posesionó el 7 de agosto y en su discurso de posesión insólitamente saludó a dos Nicolases, a sus hijos, ¿no? A mi hijo Nicolás y el otro Nicolás. Claro, eso debe tener un contexto y una explicación, pero dicho así era muy absurdo y muy chistoso. Claro, claro, Y se claro. llaman ahora Nicolás y el otro Nicolás que siempre graban conmigo. Entonces es estresante porque tengo que tratar de que estén en el set y tal. Pero salvo eso, ya lo tengo como dominado. Bueno, pero burlarse de los políticos siempre ha sido como una tradición desde hace muchos años, una tradición que entre otras cosas comparte su padre. ¿Por qué hay que burlarse de los políticos? Bueno, yo creo que es una forma de respirar, el humor y la sátira política es una forma de desintoxicar a la sociedad, de nivelarla, de ejercer algo de democracia, porque en la medida en que uno demuestre que los que mandan son personas risibles como uno, pues de alguna manera está evitando que esas mismas personas sean vistas con aires mesiánicos y del mesianismo a la tiranía pues hay muy pocos pasos. Entonces burlarse del poderoso siempre ha sido saludable para cualquier sociedad, para cualquiera. El papel del humorista yo creo que es como el del niño en la fábula del emperador que está desnudo. Debe Sí. ser capaz de decir que el emperador está desnudo, que es tan ridículo como cualquier otro. Entonces, creo que eso es lo que hace saludable el ejercicio de la sátira política. En Colombia hay una cantidad de políticos que nos mantienen humildes, de eso usted habló recientemente y la lista es interminable, pero a Daniel Samper, ¿qué lo mantiene humilde? Pues todos los osos que he hecho, ser youtuber después de los 40, yo creo que donde empiece a contar anécdotas de errores e idioteces que he hecho no terminaría nunca. ¿Pero se arrepiente de alguna? No, todavía de alguna especialmente grave no, todavía no. ¿De haber sido la mascota del Serafín de Claudia López alguna vez? No, pues digamos que mi labor como youtuber me ha obligado a hacer el oso de las maneras más variadas, unas más recordadas que otras. Me acuerdo esa vez cuando efectivamente terminé de mascota de Claudia López y de Angélica Lozano, en un contexto que era muy concreto ahí, claro, en digital es muy fácil descontextualizar cualquier imagen, pero esa semana hice un capítulo de Hola Soy Dani, cuando yo era un youtuber mayor de 40, ese era como el formato, en el cual le pedí a algunas parejas, en este caso pues de Claudia, Angélica Lozano, de lesbianas, que me adoptaran, porque estaba el debate de la no adopción que pregonaba Vivian Morales y Alejandro Ordóñez. Sí. Eh, no me acuerdo quién de ellos fue el que, creo que fue Carlos Alonso Lucio el que lanzó la frase de que los niños no eran mascotas como para que las personas homosexuales las fueran adoptando.
Entonces fui a cotejar si me iban a tratar como una mascota en caso de que me adoptaran, como ellas son una pareja homosexual. Y efectivamente, pues en la ironía era que me empezaban a tratar como una mascota. Bueno, siempre se le ha criticado a usted, o algunos le han criticado a usted desde su ámbito periodístico, ser pariente de Ernesto Samper. Pues para aquello de la crítica a los políticos y todo lo demás. Yo no voy a decir que me dé 8000 razones para defenderse de eso, pero deme una o dos. Pues es una tragedia que le puede pasar a cualquiera. Es decir, ustedes no se burlen en sus casas de las personas que tienen familiares políticos porque es un accidente que le puede suceder a cualquiera. Usted puede terminar teniendo un primo, un hermano o un tío que no solo sea metalero, sino político. Grave. Y eso es muy delicado. Sí. Entonces es un hecho fortuito. Yo no lo busqué y se dio así. Y evidentemente no hay peor tragedia para un periodista que tener un familiar pues en la política, porque nunca saldrá uno bien librado. O será insuficiente para algunos que uno lo critique, o será excesivo para él siempre que uno lo critique. Yo he tratado pues de darle como a todos, y creo que ahí está mi trabajo y habla por mí mismo y habla por sí solo, si he logrado o no ser independiente frente a ese hecho fortuito de ser familiar de un político. De hecho, lo había dicho Martuchis, no es una tragedia familiar. Creo que quedó bien eso. Esa es una verdadera tragedia familiar, tener un político en la familia. Y más un político que estuvo a punto de caerse, a diferencia de Martuchis, que sí logró caerse y varias veces durante el gobierno. Sí. Eso habla muy bien de Martuchis, esa reincidencia frente a esa vocación para irse de mula, que también tuvo su hermano, pero fue distinto. En el caso del hermano se fue de mula de otra manera. De otra manera. Sí. Ahora hay vacas, ¿no? También. Ahora también hay vacas mulas, es un engendro que solo produce nuestro circo. ¿Y no le gustaría hacer un cruce bestiario con esas nuevas criaturas? Sí, hay que hacer un bestiario y yo puedo aportar el elefante, que eso es algo. De todos los políticos que usted ha entrevistado, ¿cuál le ha puesto más trabas? Pero por favor no me diga que fue Daniel Carvalho. A ver, más trabas los que no he logrado entrevistar, que generalmente hay que decirlo con algo de lástima, pertenecen al uribismo. Yo no sé por qué han sido, bueno, yo sé que he sido crítico y tal, y ellos han estado en el poder muchos años, y pues en mi trabajo de sátira yo tengo que atender a los que estén en el poder, ¿no? Un humorista tiene que atacar sobre todo a los que están en el poder, y ellos llevan mucho tiempo en el poder, entonces los he atacado durante mucho tiempo y eso lo entiendo. Pero deberían de entender que es un rol humorístico y tal. Entonces, desgraciadamente no he logrado ni que Paloma Valencia ni que María Fernanda Cabal, cuando las he buscado, me acepten una entrevista, muchísimo menos Álvaro Uribe, pues, cuando en su momento, hace muchos años, también lo busqué. Esos serían los que más trabas me han puesto, sin duda alguna, tantas que todavía no he logrado entrevistarlos. De resto, generalmente me han dicho, me han aceptado entrevistas prácticamente, pues todos a los que les he pedido. No recuerdo, salvo esos que le digo, alguno que me haya hecho el feo. Bien. Hay una pregunta que sí quisiera hacerle. Holman Morris, en las entrevistas que hice a candidatos a la alcaldía, por ejemplo, no me atendió nunca. No lo atendió Holman. Nunca me atendió. ¿Y cómo le fue, por ejemplo, ahorita con los jóvenes, con Racero? Muy bien. ¿Cómo lo siente? Bien, me cayó bien Racero. Le hice el doble Racero Challenge, ver si era capaz de reaccionar con la misma indignación con que reaccionó a muchos hechos del gobierno de Duque, a otros hechos muy parecidos que se están repitiendo en el gobierno de Petro, y me parece que en algunas se complicó bastante. Por ejemplo, atacaba la compra de aviones de combate en el gobierno de Duque, pero trataba de justificarla en pero en otras fue valiente y se defendió, y por ejemplo atacó el rol de las primeras damas, de la una o de la otra, y en fin, me parece que en algunas estuvo bien, pero me cayó bien. Recordando a otro de sus entrevistados, a Alex Flores, ¿cuál ha sido su peor guayabo como colombiano? Mi peor guayabo como colombiano, sí. Sin duda alguna me lo ha propiciado el fútbol, el deporte. Pues las tusas políticas, pero digamos que ya me acostumbré a esas tusas políticas, y hace mucho tiempo perdí cualquier entusiasmo, esperanza o euforia que pueda provenir de la política. ¿Santa Fe lo preparó para eso? Sí, es decir, digamos que mi gran tusa electoral fue cuando perdió Mocus la primera vuelta.
porque yo era uno de los entusiastas de la hora verde, Se fue de de los culo. que casi me... prácticamente me fui de culo. Casi me faltó poco para salir con el girasol como un zombie pues a las marchas y gritar arengas como un evangélico mientras él también gritaba que arengas decir y demás. Pero realmente sí me monté en la ola verde y la vi con entusiasmo y me pareció refrescante. Y cuando pues perdió, aguanté ese lunes porque ya, como usted dice, tengo mucho callo por ser santafereño y sé lo que es amanecer un lunes con una gran sensación de derrota. Entonces logré sobrevivir. Pero de resto yo creo que tusas en Colombia, a ver. El eh, plebiscito, Uy, el plebiscito, hijo de la plebitusa que Uy, llaman incluso. esa fue brutal. No, esa vaina fue tenaz, de verdad no me dan ganas de levantarme de la cama. Fue horrible, fue pero espantoso. Me acuerdo que ahí, ese lunes, yo tenía jornada de deliberación con los jurados del premio Simón Bolívar porque yo estaba de jurado. Uy, no sabía quién era, fue terrible. Fue pero espantoso, de verdad. Un Usted lunes que... muy amargo. Los demás han sido, por ejemplo, cuando nos eliminó Inglaterra en el Mundial, que ahí estábamos muy cerquita y fue injusto. Pero sí, yo quizás la plebitusa, no creo que haya habido momento más. Y ahí uno como mantiene el humor en momentos como esos. Es una obligación si toca. O sea, cualquier hecho, por dramático o triste que sea, siempre va a tener una forma de ser mirado desde el ridículo. Cualquiera, el más angustioso y absurdo. Entonces, pues no había nada que hacer y yo esa semana estaba dispuesto a escribir la columna, pues con lo que había, ¿no? A burlarse de la propia tusa. Además, burlarse de los propios sentimientos es muy saludable, burlarse de uno mismo. Esa semana me acuerdo que acabó con un giro muy extraño que fue un oxígeno al proceso de paz, que fue cuando los suecos deciden darle el premio Nobel a Santos. Sí, 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 un espaldarazo Y eso pasó, internacional. todo pasó en 5 días, como pasa en Colombia, que todo es muy epiléptico, ¿no? Entonces no me acuerdo al final cómo logré resolver tanto los videos como la columna, pero pues bueno, ya eso empezaba a volverse un poco un delirio, que es lo que somos acá al final. Y será que de pronto para mejorar un poco esas perspectivas con Santa Fe, volviendo un poco a Santa Fe, Rodallega es una buena garantía? Yo creo que sí, yo creo que Rodallega es un buen jugador para el nivel que hay en el fútbol colombiano. ¿No lo ve muy concha? Total, pero no importa. Pero así en este fútbol, en este tipo de fútbol, yo creo que Rodallega es un tipo que puede prosperar. Puede aportar. Bueno, vamos, ojalá Sí. no sea otra tusa. No, esperemos que no. No, además el esquema de Santa Fe en este año es raro porque hay muchos veteranos y los van a mezclar con unos canteranos y es un experimento, pero ese experimento se dio ya en el año 2012 y nos llevó al campeonato. Ganamos el campeonato después de 37 años. Ojalá se repita. Circombia. Circombia. Circombia es una figura, un concepto muy grande. Pero si Colombia es un circo, ¿quién vendría siendo, por ejemplo, el hombre bala? Pues el hombre bala, yo en una canción que estamos haciendo para que sea el telón musical del programa, decidimos que fuera el que dice plomo es lo que hay, plomo es lo que viene. En Colombia hay muchos hombres bala, casi todos provienen de la extrema derecha, que son los que más justifican el uso Que son como de gatillo fácil. Claro, y son los que siempre están justificando el uso de la fuerza y de la violencia. Otro hombre bala de nuestro circo es el caleño este que salía en el estallido social con un arma, se me acaba de ir el nombre. Andrés Escobar. Andrés Escobar, Sí. ni más ni menos. Ese, por ejemplo, es otro hombre bala, ¿no? Y el malabarista o la malabarista. Hay muchos, hay muchos. En este momento yo diría que Alonso Prada, que tiene que hacer muchos malabares con 5 o 6 reformas y tratar de pasarlas al Congreso, a mi juicio, de forma imposible, porque es que son demasiadas y son muy grandes todas. Entonces, pues, en esos malabares yo estoy seguro que se le va a caer alguno de los conos o de los pinos, pues, que hacen. El payaso, pero Pines. exclúyase. No, yo siempre me excluyo, yo soy el presentador del circo. Y ojalá fuera el payaso. Muchas veces en Twitter y tal tratan de insultarme diciéndome que soy payaso, como si fuera algo denigrante. De hecho, Uribe, antes de llamarme violador de niños, en esa semana previa que estuvo muy espesa, no hacía sino llamarme payaso, payasito, el payasito del Daniel Samper y tal. Y me acuerdo, a modo de anécdota, que justo en esos días
vino a Colombia Larible, ¿cómo se llama? David Larible, creo que es el mejor payaso del mundo. Ajá. Es decir, se ha ganado muchos premios al respecto y tal. Y literalmente es el mejor payaso del mundo. Entonces yo terminé yendo a entrevistarlo. Y le conté, lo contextualicé, le dije que hay un expresidente que trata de decirme payaso como si fuera un insulto. Y entonces él me dijo, no te preocupes, entre nosotros, entre payasos, cuando queremos ofender a alguien, lo llamamos político. Y me pareció genial, creo que ese es el verdadero insulto, no payaso. Pero payaso generalmente es el gobernante de turno. Aquí es el mayor payaso y pues hemos tenido varios, cada uno con un tipo de humor diferente, pero diría yo sin duda que Uribe, Santos, bueno, Duque era un payaso absoluto, y Petro también son los payasos del circo. No debería haber animales en los circos, pero este tiene animales. ¿Cuál sería un león? Un león. Diría que Petro si no estuviera perdiendo tantos pelos en la melena. Es que Petro puede oficiar de varias cosas en el circo. Sí. Él tiene como varios roles. Sí. Y ahorita pareciera que se le está cayendo como más la melena, estresado, peleando en Twitter con los medios, ¿no? Todo el berraco día. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué opina de que el presidente Terrible. Petro quiera desmentir y que llame a todos los medios del establecimiento? Malísimo, me parece que muestra un talante autoritario muy preocupante, que lo iguala con políticos de ese talante y eso excluye cualquier ideología, como Trump o como otros de izquierda, como Maduro, que lo primero que hacen es tratar de deslegitimar el papel de la prensa. ¿Y Es usted, que la prensa no está hecha para que le guste al presidente. y usted lo había entrevistado a él y él le prometió, ¿no? Le prometió que iba a Claro, respetar a la prensa. que iba a ser respetuoso de la prensa. A mí me parece que esa obsesión de empezar a lanzar trinos como metralletas contra la prensa, lo equipara para empezar con Uribe, que hacía lo mismo. Sí. Ellos tratan de eliminar esa intermediación de la prensa que los confronta para a través de las redes sociales instalar como si fuera una verdad su propaganda política. Claro. Porque el periodismo lo que hace es confrontar esa propaganda política que nos tratan de vender como si fuera una verdad, con preguntas, con datos, con contrapreguntas. Al saltársela, lo que tratan de hacer ellos, Petro, Trump, Uribe y demás, es eso, es graduar de verdad su propaganda, su mensaje político y deslegitiman para eso a la prensa, ¿no? Dicen que es una prensa prepaga. El chavismo llamaba de idéntica manera a la prensa, por ejemplo, ¿no? Prensa prepaga. Y usted coge trinos de las bodegas uribistas y trinos de las bodegas petristas y cada vez son más parecidos en sus ataques a la prensa. Muy similar. ¿Y se siente perseguido? Hostigado más que perseguido, constantemente hostigado. Sí. Pero usted ya había conocido con la pretensión de ser intimidado. Pero usted ya había conocido lo que es esa intimidación. Me acuerdo hace muchos años cuando trabajaba en Soho por un artículo que criticaba los evangelios de la Biblia, que escribió Fernando Vallejo. Usted estaba creo que al frente de la revista y se fueron contra ustedes Alejandro Ordóñez. Sí, esa fue como la primera campaña así de desprestigio grande que tuve que enfrentar, que la dirigió Alejandro Ordóñez, y fue por haber hecho una parodia de La Última Cena con Alejandra Azcárate y con textos de Fernando Vallejo para Soho. Fue una estrategia brutal que incluyó también un desgaste judicial tremendo. Nos pusieron todo tipo de denuncias, de demandas, de acciones populares, de tutelas, y todas las ganamos, gracias a Dios, gracias al abogado que trabajaba para Semana, el doctor JJ García, y gracias también a un hombre que se ofreció a defendernos gratis, que fue el doctor Humberto de la Calle. Él enarboló toda la defensa y fue muy interesante porque quedó un precedente en beneficio de la libertad de expresión, ¿no? Y es que uno puede, pues como el derecho a la parodia, y eso fue maravilloso, pues darle prelación a la libre expresión por encima pues de esas susceptibilidades en el sentimiento religioso que habría podido herir esa misma parodia, ¿no? Pero claro, después con las redes sociales y tal, yo creo que la siguiente embestida brutal que enfrenté fue la del uribismo, que montó muchísimas campañas de difamación. La más dura de ellas fue una promovida por el mismo Uribe cuando me dijeron violador de niños. Sí, sí, me acuerdo. Y debo decir con tristeza que también por parte de las bodegas petristas o del petrismo digital he sufrido muchas campañas de calumnias que me han lanzado. La última de ellas decir que yo estaba
en las nóminas paralelas de Duque, a través de mi esposa con contratos de 3.500 millones, algo así. Esa fue la última pues, que percibí. Todo naturalmente falso, pero pues lo hacen para intimidarme. Viene en el Circo de Colombia una temporada bien interesante que son las elecciones regionales. Bogotá. ¿Usted cómo ve, por ejemplo, a Juan Daniel Oviedo? Bueno, es decir, yo creo que como personaje para el circo es sensacional. Va a dar mucho de qué hablar. La política al final es un reality, la política tiene mucho más de entretenimiento que de ciencia. Y él va a tener como personaje que es probablemente mucho éxito en la medida en que va a dar mucho de qué hablar, porque es un personaje casi de la luciérnaga, pues, ¿no? Parece una parodia. Yo creo que el éxito del ingeniero Hernández en buena medida fue también por eso, porque él parece una parodia de sí mismo también, un señor como encerado, que salía caminando, liberando patos, haciendo toples en los yates. Era un tipo que era involuntariamente cómico, era el personaje de un reality, de este reality, de esta puesta en escena que hacen los políticos. Entonces era fácil de alguna manera enganchar con él, que él llamara la atención y tal. Creo que con Juan Daniel Oviedo va a pasar algo parecido, creería yo. ¿Usted cree que Rodolfo Hernández no quiso ser presidente de Colombia? Estoy seguro que no quiso, estoy seguro que lo tuvo totalmente servido, en bandeja de plata, que si hubiera querido habría podido ser presidente. Me parece que el antipetrismo era más grande que el petrismo y que solo una actuación deliberada como la de él y ese suicidio, digamos que también estudiado que él cometió. Se pegó de su tiro imagen, él mismo. Le pegó su tiro, sí, se autodeshuevó. Ajá. Solo una cosa tan bien lograda en busca de la derrota como la que él hizo, logró que el petrismo le ganara al antipetrismo. Es que en determinado momento parecía que el cuerdo fuera Petro, ¿no? Sí. Y mucha gente de centro terminó votando contra el ingeniero Hernández, así votara por Petro. Es decir, empezó a producir más miedo el ingeniero Hernández que Petro. Pero sí, yo creo que él se asustó, es la única explicación, tuvo que asustarse, le tuvo que dar miedo ganar. Como que vio ya muy encima el monstruo y decir, no, esta vaina era, yo quería... Mi chiste llegó demasiado lejos. Sí, yo estaba mamando gallo, yo quería mojar un poquito de prensa porque lo que yo quiero es lanzarme en Santander o yo qué sé, y de golpe esta vaina se creció tanto que, ¿qué voy a hacer? Porque es que fue muy errático, ¿no? Se fue a Miami, sí. Dijo que es que lo querían meter a matar a cuchillo. Saludó al Papa también. Saludó al Papa antes, eso fue antes, cuando su campaña apenas estaba empezando a prosperar. Sí. Pero en esos, ¿cuántos fueron? 15 días, 3 semanas entre la primera y la segunda vuelta, cometió verdaderamente tantos errores que es imposible no suponer que los cometió a propósito. Claro. ¿Por qué en Medellín los candidatos a la alcaldía se parecen tanto? Yo creo que eso está en una especie de código que tienen redactado allá. Pero raro, ¿no? O sea, para poder aspirar en el código Fajardo, electoral. Fico. Sí, si usted no tiene mecha, greña paisa, no puede aspirar. Claudia López pudo haber Esa sido... greña usted no No, ya es demasiado... Es una greña muy específica. Es demasiado larga. Sí, porque o sea, es solo como que hay que cortarse un poco acá. No, es solo de atrás. Ajá. Es decir, esta vaina del pelo largo acá, eso jamás. Sí. Es solo la greñita de acá, hasta como por acá, y eso ya lo habilita pues para que pueda aspirar. Claudia López pudo haber sido una buena alcaldesa de Medellín. Me parece que le falta pelo para la moña. Tiene que ser una cola de pelo, quiero decir más, sí, más berraca. Más berraca. Sí. Bueno, yo quiero pasar a una cosa que llamamos como la sección de personajes, pero como usted es un hombre que le gustan un poco como las onomatopeyas, y quiero traer a la memoria... Soy el William Dow del periodismo. Un William Dow, ¿no? El tractor. Sí. Que me lleven un tractor como lo hizo hace varios años con su papá, pidiéndole unas onomatopeyas sobre personajes colombianos, y usted pues las va a hacer. A ver qué tanto le heredó al... Rico, esa parte de esas entrevistas... Al hombre del postre de notas. Esas entrevistas con ese momento dinámico, cómo son de ricas. Como lo mismo en una palabra, respondan una palabra. Más eso o menos, es una delicia. Más o menos. Cabal se molestó un poco cuando le hicimos esa pregunta, ¿no? ¿Cuál? ¿Digan una palabra? Sí, porque quiso votar párrafos. Claro, ella no es capaz de votar una sola palabra. Es difícil. ¿Y qué respondió, por ejemplo, con José Félix Laforí? Ni mu. Uy, ni muy, y él tampoco estaba muy contento. ¿Y estaba por ahí, merodeaba? Sí, ¿Iba mirando? Claro, estaba haciendo bien el conteo del ganado, del hato. Yo ahorita me voy a ver la entrevista, obviamente, pero
usted les planteó el tema matrimonial con todas estas nuevas tensiones que Claro, hay. claro. ¿Y usted cree que ese matrimonio es muy se difícil salva? no, sí se salva. Sí. Se salva porque se tiene que salvar. Yo he estado muy angustiado con todo eso, pero A ¿cómo la mí ven? me preocupa Juan José, ¿qué va a pasar con el No, niño sería ahí terrible. entre dos Eso sería disparates? terrible y cómo se lo turnan un fin de semana en Montería en la finca, las vacaciones, no. ¿Quién le va a regular esos tweets? Muy complicado. Nadie. Yo sí espero, hago mis mejores votos porque ese matrimonio resista pues estas fricciones políticas y todo en esa familia vuelva a ser normal. Así tengan que crear una zona de despeje, así el mismo Danilo Rueda los involucre a ellos en el programa que de paz entren en total. la paz total. ¿Por qué no? Sí. Y ya, y despejen cualquier Aspereza familiar. aspereza, distancia Sí. que puedan tener, esas cosas políticas no pueden llevarse al lecho matrimonial ni a la cama, Mucho menos. mucho menos a la Mucho cama. menos. Pierden el ritmo. Totalmente. Arranquemos por ahí, cabal. Miguel Polo Polo. ¿Cómo sería Miguel Polo Polo? Más difícil, como Por ahí. por ahí. Irene Vélez. Lo que pasa es que tiene que venir acompañado de una mueca, claro. Sí. 10.000 billones de muecas. 10.000 billones. 10.000 Porque es como un billón, le metió la B, que eso, lo que la mató fue la B, ¿no? Sí. Sin meter la B. Sí. 10.000 billones. Sí, porque la 10.000 fonética millones, se puede modular, sí, pero y fue dicen, no, muy son 10.000 millones y nadie la cuestiona y tal. Concha Baracaldo. Bueno, pero estaba entonada. Muy bien, entonada en todos los sentidos. Sí, bastante. Sí. Gustavo Petro. Varios tonos. Sí. Esta es una parte muy exigente de la entrevista. Sí, realmente es... Pero ahí voy. Yo creo que debía haberle avisado a Daniel con anterioridad, Para pero... preparar la vaina. Para prepararla un poco, que es difícil. Verónica Alcocer. Rodolfo Hernández. Álvaro Uribe Vélez. Iván Duque. Va a ser oink, pero me parece de muy mal gusto. Yo hice un video diciendo por qué uno no debía comparar a Duque con un cerdo. ¿Por qué? Porque los cerdos, si uno lo investiga, son unos animales admirables. No merecen ser comparados con un político, mucho menos con él. En realidad ningún animal debería ser comparado con un político. Por lo menos no los cerdos. Los cerdos realmente son... Pero de verdad, investigué y son de los mejores animales que ha tenido la humanidad. Y de hecho adopté un cerdo, por eso fue que terminé haciendo el video. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo le fue? Presidente, se llama el cerdo. Presidente. Y eso como Homero, tienes muchos estilos. Este cerdo en particular es una maravilla de cerdo y pues no ha crecido porque es un mini pig, pero reivindica a los cerdos y está en contra él también de que los comparen con políticos. Yo pensé que hablaba del cerdo Molina, que lo Claro. había cogido en el seno de su hogar. Pero el cerdo Molina también podría ser. Una vez traté de adoptarlo, pero terminé adoptando sin culpa al exministro de Defensa que se parecía a él. ¿Se acuerda el que decía que los líderes sociales era por líos de faldas y que porque cogían la ropa que se estaba secando y terminaban peleándose? Pero no se le adaptó ahí en el... No se adaptó, prefirió empezó a irse. extrañar. Pero alguien que veo que sí se ha adaptado muy bien con usted y que es muy feliz con usted es Serafín. Serafín, sí. ¿De dónde viene ese amor por los animales, por los perros, pero sobre De todo por Serafín. los perros viejos? A ver, bueno, a mí siempre me han gustado los animales y siempre he creído que son mucho mejores que los humanos en términos generales, de mejores sentimientos por lo menos. Y lo que pasó con Serafín es que se volvió famoso porque en las jornadas de adopción del distrito, en la unidad de protección animal, lo sacaban y nadie lo adoptaba. Allá cogen perros, los recuperan de las emergencias, pues uno puede llamar, reportar, aquí hay un perro herido en la calle, alguien lo atropelló. Y actúan y van y recogen al perrito y lo llevan a un sitio especial y lo recuperan y ahí viven los perros en unos guacales, pues con pasto, en unas buenas condiciones, pero lo sacan a que los adopten las familias. Sí. Y a este lo sacaron más de 11 veces y nadie lo adoptó y rompió récord de no adopción, récord de permanencia pues en la unidad.
Y todo esto porque tenía un aspecto muy raro, como de lepra, como de cancha, como algo en la piel, como con parches feos, sin pelos y tal, que en Parecía términos un informe del Minminas. era igualito a una de las diapositivas de Office 95 que les Ajá. presentaron de la reforma de la salud a los congresistas. Bueno, y para hacer breve el cuento, eso que tiene Serafín en realidad es alopecia, es decir, la alopecia o calvicie es muy rara en los perros, no es nada común evidentemente, pero cuando a un humano le da alopecia, pues le da donde tiene pelo, que es en la cabeza, pero como los perros tienen pelo en todo el cuerpo, pues está como regado por parches y el aspecto era Sí. como de un perro quemado con un engrudo, con alguna vaina. Entonces la gente apenas lo veía, lo rechazaba porque creían que tenía alguna enfermedad que probablemente fuera pegajosa o algo así. 11 jornadas el pobre perro. Y salió en City TV, pues salió en las noticias, en El Tiempo, le hicieron una nota, el perro al que nadie quiere adoptar y tal. Y pues en mi casa leyeron eso y lo leímos y pues hay una consigna básica que es calvo ayuda a calvo, calvo adopta a calvo. Sí, 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 Y sí. entonces nos terminamos adoptando mutuamente. Mutuamente. Inicialmente mi esposa me dijo que no más perros porque Que no ya más teníamos, calvos. y que ya era había un exceso de perros en la casa y un exceso de calvos Sí. también. Em, y un día timbré, pues yo me frustré mucho, pero al día siguiente timbraron y bajé a abrir y era mi esposa con mis 2 hijas y con Serafín, con un moño así gigante. Habían hecho todas las diligencias para adoptarlo y lo adoptaron. Y pues desde ahí somos grandes amigos, pero entrañables. Realmente no creo, Realmente. exceptuando a mi mamá, Ajá. que haya habido un ser humano que me quiera tanto. Qué bello. Ninguno. Qué bello. Sí, impresionante. Por qué Colombia no quiere a los viejos, exceptuando a Serafín, a Al, Álvaro Uribe, a al, Alicia Franco, al ingeniero al Hernández. ingeniero Hernández? Al ingeniero, si esa razón, si esa cosa que usted dice fuera cierta, el ingeniero Hernández no habría pasado a segunda vuelta, Bueno, sino sí. Pico Gutiérrez, Sí, por ejemplo. sí, 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 sí. Pero entonces, ¿por qué Entonces no es quiere a los relativo. perros viejos? No sé, porque los quieren hasta un punto y de ahí para adelante ya no, como pasó precisamente con el Sí, ingeniero como que se Hernández. encartan. Sí, Claro. sí. Ahora, estos perros que yo promuevo en el Notidani y Circombia no son propiamente perros viejos, sino perros de difícil adopción. Los perros que tienen los centros de las asociaciones de perros, pues, protectoras de perritos y tal, que los sacan a adopción y no los adoptan. Pero entonces hay algunos perros viejos que la gente no los quiere adoptar, no sé por qué, siendo que son una extraordinaria mascota porque son más tranquilos y pues porque ya están enseñados y tal. Pero hay otros casos que son muy conmovedores de ese team de amigos de Serafín. Hay uno, por ejemplo, que es ciego, un perrito dálmata que tuvo una enfermedad y perdió los 2 ojos. Hay otro que es tuerto, hay otro que es mocho. Y la gente no los adopta porque sí, están incompletos, yo qué sé. Y son perros divinos realmente. Ojalá los que están viendo esta entrevista se animen. Sí, sí, sí. Finalmente el panorama es muy similar en el Congreso de la República y yo no veo que haya demasiado rechazo. Todo lo contrario, estos perros que promovemos no dan mordidas a diferencia de los congresistas. Yo Y quiero no son tener... de malas pulgas a diferencia de los Importante. congresistas. Rodolfo terminó con malas pulgas, ¿no? Con usted. Pésimas. Pues no, yo me lo encontré después haciendo una nota en el Congreso precisamente de cuando dejaron entrar animales, Sí, que sí, 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 suena sí. un chiste, pero es que las noticias en Colombia siempre son así, son titulares que uno no sabe si están mamando gallo o no. Entonces el titular esa semana era que el Congreso se iba a volver un sitio amistoso con los animales, Ajá. o sea que iban a permitir el ingreso de animales, pues la noticia debe ser la contraria, o sea, ¿cómo así? Si la noticia era que prohibieran el ingreso de animales, ya estábamos acostumbrados a que entraran animales y de toda índole, Sí, ¿no? sí, 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 Para sí, sí. empezar, micos, ratas. Claro. Entonces esa vez fui con Serafina a una plenaria y ahí O estaba mejor Rodolfo. prohibir que vuelvan a salir. O sea, así como en Sí, algunos sitios se prohíbe que los el recluyan ingreso a entonces menores de allá. edad, pues no, Sí. hay que prohibirles la salida. Que vuelvan a salir. Sí, Entonces ahí me encontré a Rodolfo y estaba un poquito distante y eso me dejó muy preocupado. triste. Tristongo. Y se mandó a peluque. Bueno, ¿Quién? ¿Él o ustedes yo? como para cerrar ciclos. Sí, sí, yo tenía mucho pelo antes, pero esa tusa, la rodotusa, Lo, hizo que me lo tusó, peluqueara, me tusó. literalmente.
Sí, el pobrecito Rodolfo ya no me quiere tanto. Pero es que los políticos deben entender que uno no está para ser amigo de ellos, no importa, no importa la ideología que ellos tengan, ni la que uno pueda tener. Sí. Pues obviamente yo apoyo causas, nunca más que políticos causas, Sí, hay causas con las que sí. estoy de acuerdo, que algunos políticos las pueden o no coincidir, pero pues yo defiendo esas causas, la causa de la paz, por ejemplo. Pero eso no me hace a mí cercano a ninguno. Ellos tienen que entender que mi rol es muy distinto al de ellos y que mi rol pasa por criticarlos a ellos y burlarme de ellos, en el caso pues de hacer sátira. Entonces, pues bueno, no todos lo entienden, obviamente. Claro. Yo quiero terminar esta entrevista como si usted fuera un político. A los políticos les preguntan, sí, yo sé, o sea, sé que no es la manera de venir pues, a este lugar que es tan suyo, a tratarlo así, pero pues es un juego, es un juego. Y a los políticos les preguntan con quiénes harían y con quiénes no harían alianzas. Y usted pertenece al gremio de los payasos, Sí. evidentemente. Sí. ¿Haría alianzas con Camilo Sánchez y con el mago de Fox News? Sí, los admiro mucho. Los admiro mucho y además me pasa una cosa a mí y es que yo no peleo por políticos. Ajá. Yo no sé si es porque soy sobrino de un expresidente y aprendí rápido que uno no pelea por políticos. Sí. Además los políticos muchas veces oigan a mi tío. Oigan a mi tío, inspiran e instigan odios que uno después asume con mucha pasión y ellos después se arreglan entre ellos. Entonces es un absurdo. Además un abrazo hermoso entre Rodolfo y Petro, ¿no? No, ellos se lo quedó debiendo usted. Claro, y Petro y Uribe no están ya, yo estoy seguro que pactaron algo. La Furí y Petro, vea cómo Por pusieron favor, en crisis a ese claro. matrimonio. ¿Y cuántos años no instigó un odio rabioso Petro contra la Furí? Y ahí están, cuando ellos no tienen principios, los políticos no tienen principios sino intereses. Y cuando lo necesitan se arreglan. Entonces es una idiotez heredar odios de políticos. Entonces yo sé que Camilo Camilo y Camilo. Y Camilo y el otro Camilo, quizás no me quieran a mí mucho, me vean un poco tibio en términos políticos, pero yo los admiro profundamente y siempre los he buscado para hacer colaboraciones. Una vez hicimos una muy entretenida justamente para entrevistar hace 4 años a los candidatos a la alcaldía de Bogotá y fue muy divertida y siempre los he admirado. Habrá que pasarle esa inquietud a Camilo Sánchez. Sí, sí, sí. De Camilo además dije aquella vez, una vez que hicimos un video, que si él no pensaba lanzarse a la política ya que tenía su propio movimiento. Pero es un tipo al que admiro mucho realmente. Y al otro, al mago, muchísimo también. Me siento un poco más amigo del mago, si es que se puede decir así. Pues a más veces cercano. Chateamos a veces y tal. Sí. Pero ambos los valoro y los admiro mucho. Y en general haría una alianza de pronto con los otros comediantes que salieron de ese núcleo de Cado, pues que usted los alcanzó a conocer. Algunos más que a otros, pero sí, claro, todos ellos me parecen, yo me los veía y me parecían muy divertidos y admirables, absolutamente, maravillosamente pasados de la raya. ¿Haría una alianza con doña Anciana Decrépita? Sí, y con Alicieta Franco también, con las dos. Y de una vez se reivindica con Rodolfo. Claro, totalmente, las llevaría al yate de Rodolfo a las dos. ¿Haría una alianza con Martín de Francisco y Santiago Moure? Sí, también me parece que... ¿O se pisarían mucho las mangueras? Yo siempre he dicho que cuando vi el siguiente programa, yo soy de esa generación gracias a la cual aprendimos, viendo el siguiente programa, que las cercas del humor se podían correr un poco más. Sobre todo el siguiente programa animado. Era una cosa maravillosa. La crítica de televisión, ¿le gustaba? Eran unos bárbaros y se pasaban gloriosamente de la raya también y como que los que estábamos detrás de ellos, quizás en esas remanentes de generaciones un poquito atrás, porque ellos son un poco mayores que yo, pues poquito, los veíamos y decíamos, es que esto se puede hacer, o sea, uno puede burlarse de esto también. Entonces yo sí creo que el humor les debe mucho a ellos. Eran maravillosos. Me parece que el petrismo dañó un poco a muchos humoristas porque se volvieron solemnes por culpa de Petro, en reivindicar a Petro. Pero exceptuando eso, digámoslo así, me parece que con ellos pasó un poco eso. Exceptuando eso, creo que son genios y les debo mucho en mi fuero interno. Alejandra Azcárate, que a veces se le caen los chistes. Sí, sí, también la valoro mucho, me parece una vieja muy berraca. No necesito compartir con ella muchos asuntos de ideología,
evidentemente, pero la valoro profundamente por su capacidad, por su persistencia, por su talento humorístico. ¿Y Juanpis? Muchísimo, gran amigo además. ¿Y usted haría una alianza con el Juanpis metalero? me refiero a Riaño, Sí, a Riaño. más que a Juanpis. Absolutamente admirable y buen amigo de él. Hice una temporada muy larga de 90 funciones en el teatro de él. Sí, me acuerdo. Pero ya no está Juanpis, ¿no? O como que se va a ocultar un ratico. Juanpis está ocultándose, creo que a veces va al teatro, pero ya no va tanto a la pantalla. Está haciendo un Uribe, como que se asoma raticos, como que está en negociaciones. Está como afónico como Uribe, sí es verdad, como afónico ante las críticas. Y una alianza con el metalero, se le mediría. Totalmente. Muy payaso. Esto sella nuestra alianza. Yo pensé que esto era... Además hay un complemento capilar que es muy valioso. Sí, Sí. había que hacer ese engranaje, ¿no? Totalmente. Y ser punzantes con el poder. Claro, también. eso es un punzante con el poder y una simbiosis. Creo que nos hacía Ajá. falta eso. Bueno, habrá que hablarlo Y entonces. mira, de hecho, esto lo sentí, lo leí como un homenaje, por ejemplo. ¿Ah, sí? Ese Sí, anillo, sí, esa sí. frente brillante. Menos mal no fue este que tiene cachos. Menos mal. Menos mal. Ese fue el que llevó usted a donde la Forí, me imagino. Sí. Claro. Pero no le gustó. Qué tristeza, A la ministra de Cultura sí le gustó. me imagino. Pero no por los cachos, ¿no? No, estoy seguro que no es No, por los no, cachos. por los ojos rojos. Los ojos rojos como de brillantez, no vayan a pensar Sí, ustedes. sí, porque entonces con eso pida la entrevista a Alex Flores también, si es por Sí, los ojos rojos. sí, no, a Carvalho también. O a Carvalho. Pues Daniel, muchísimas gracias No, al por este revés. espacio y espero conocer eso sí pronto a Serafín. Bueno. A él sí me interesa conocer. Eso dice cosas mucho mejores, es mucho mejor persona. Es más elocuente. Sin duda alguna. Daniel, pues un abrazo de parte de quién y qué. Pues a ustedes millones de gracias, amigos de Quién y Qué. Espero que nos sigamos viendo acá y que esta sea la primera de muchas cosas que hagamos con el metalero. Y ustedes no se queden sin ver quién y qué, el placer de saber, ver y oír más.